Vamos a comenzar leyendo entonces en este estudio bíblico inicial de este año y Mateo. Vamos a leer en nombre de Jesús, Mateo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón a Arán. Arán engendró a Abinadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Raag a Booz. Booz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró de Isaí, perdón, a Obed. ¿Me quedé dónde, perdón? El 6. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, es decir, Bexabé, ¿verdad? Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquín y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquín y Aquín a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Cualquiera que lea esto, simplemente como una lectura inicial de leer la Biblia, va a decir, qué fastidio. ¿Qué sentido tiene esto leer? Pero, como les he explicado en otras oportunidades, esto es un documento que era necesario para comprobar, Mateo lo hizo, buscando los registros, de dónde era y de dónde venía Jesucristo. Descendiente directo de Abraham, pasando por una serie de personas y llegando a David, y luego de David como rey, porque era una promesa de Dios que de el rey David descendería el Mesías, pero recuerde la promesa que le hace también Dios a Abraham, que de esa simiente iba a venir el Mesías. Ahora fíjense, detalle aquí muy significativo, aparecen 4 mujeres. La primera es Tamar, luego Raag, luego Rut, y luego esta mujer llamada Bexabé, que fue. Las 4 eran extranjeras. Cosa extraña, ¿va? ¿Por qué una mujer extranjera en la genealogía de Jesús? Porque Dios no hace acepción de personas y nombra tanto a hombres como a mujeres. Y fíjense que las 4, Tamar fue una mujer que entendemos en la Biblia que es un método no muy honroso para quedar embarazada, pero lo logró, quedó embarazada de Judá, uno de los patriarcas. Luego vemos la historia de Raag, que dice la Biblia que era una mujer prostituta, pero que guardó a los espías que fueron a espiar o a mirar dentro de Jericó, y Dios le hizo una promesa. Luego vemos a Rut, que era una mujer viuda, moabita, que venía de una situación difícil, se regresa con Noemí y entra en la genealogía como madre. Y por último, vemos a Bexabé, mujer de Urías, extranjera, pero también madre luego de Salomón, y cómo Dios le da un sentido de unión, un sentido, llamémoslo, de amplitud a toda nación, a toda raza, que en la propia naturaleza humana de Jesús, por parte de sus, digamos, ascendientes humanos, porque Jesús era humano, Jesús no era un extraterrestre, no, pero es que lo pusieron en el vientre de María, pero no tuvo participación José como hombre, pero tuvo humanidad por María, ¿verdad? Un vientre, una concepción milagrosa
pero humana. Ahora, fíjense un detalle, habla de 14 genealogías. Esto ha sido de crítica porque aquí parece que cuando la deportación, antes de la deportación, antes de la invasión babilónica, se omiten ciertos nombres. Porque aquí digamos, la genealogía no era, digamos, secuencial exacta, sino era, vamos a decir, representativa. Y 14, 14 y 14, porque para algunos estudiosos dicen como era una reafirmación de la perfección de Dios, 7, 7, 14, 7, 7, 14, 7, 7, 14, era como decir una perfección de Dios mostrando el camino perfecto de Abraham hasta Cristo. Claro, tiene una explicación quizá un poquito más elaborada para ciertos círculos teológicos, pero lo cierto del caso que lo importante es que Jesucristo era judío, descendiente de Abraham, portador en línea genealógica directa de la genética, vamos a hablar del rey David, y en consecuencia, legalmente, para Israel era la promesa dada a los patriarcas hasta Cristo de que el Mesías iba a ser de ahí. Ahora, fíjense un detalle aquí muy significativo que a mí también me llama profundamente la atención. Que dentro de esta genealogía entra el relato completo de dónde venía el llamado de Abraham. Aquí, exclusivamente el llamado al pueblo de Israel. Si usted va a la genealogía de Lucas, entonces va hasta Adán, ¿sí? A la humanidad entera, ¿ves? Es lo bonito del Evangelio y de los Evangelios. Pero aquí, como era mostrado el Evangelio, escrito, inspirado por Dios a Mateo para que dejara ese documento, llamémoslo así, biográfico, histórico de Jesús a los judíos, para que vieran ellos al revisar, no podían poner objeción, porque eso quedaba registrado. Es como nuestras actas de nacimiento, pues nacimos, nos registraron en un lugar y la persona que quiera revisar y ver de dónde venimos y nada, claro, un trabajo engorroso. Pero era como que para aquel momento, digamos, no fácil, pero sí podía seguirse la secuencia en los escritos de los registros, de dónde venían. Y hay ejemplos. Cuando venía, digamos, en el tiempo de la deportación, que estaban entrando nuevamente en el territorio, dice la palabra de Dios que empezaron a buscar los registros. Cuando el tiempo de Nehemías, el tiempo de Esdras. Y cuando esta gente buscó, se dieron cuenta que algunos no aparecían en los registros, que no eran israelitas, pues, y los excluyeron, porque eran en ese momento muy estrictos con la verdadera nacionalidad. Es como usted o yo vayamos a otro país y no, yo soy de aquí, no, pero muéstrelo. Ah, no, ¿ven? O aquí, usted de aquí, bueno, tenemos un documento, y que muestra que somos de acá. Lo pueden falsificar, claro, pero para aquel tiempo se buscaba con mucha precisión, eran estrictos para eso, ellos, para resguardar, vamos a decirlo, su raza, y claro, después no lo entendieron, se creyeron y se creen hasta el día de hoy, no todos, pero sí se creen muy exclusivos, muy únicos, muy que más nadie como ellos, ¿no? Cristo dice, y el apóstol Pablo lo enseña, que no haya excepción de personas. ¿Amén? Para el judío, para el gentil, para todos hay salvación. Ahora, fíjense algo. Cuando él habla acá, en el 17, vamos a seguir en el 17, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, 14, de David hasta la deportación de Babilonia, 14, y de la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Es decir, repito, una cifra muy representativa, muy profundamente simbólica, muy de una secuencia, de una especie de perfecto orden, porque de hecho es así, de que no había dudas de dónde descendía Cristo, humanamente hablando, y que tenía derecho al trono, al rey. Amén. Ellos no lo aceptaron, se la perdieron ellos. Lo van a aceptar por dolor, lo dice la palabra. Ahora, vamos un momento acá a lo que relata Mateo con respecto al nacimiento de Jesucristo. Amén. Ahora vamos a leer
Aquí vamos a terminar el primer capítulo relativamente rápido, por eso nos vamos a adentrar un poquito en el segundo capítulo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Aquí también hay una cantidad de, digamos, detalles. Siempre uso esa palabra porque en los detalles está la esencia del asunto. Muchas veces los lectores bíblicos leen, yo fui uno, cuando leía estas historias, esta forma de mostrar cómo nació Jesús, hacíamos una lectura rápida y ya está, ok. Ya que hay detalles. Que a medida que va pasando el tiempo, le vamos sacando el valor profundo de cada uno de estos detalles. Fíjense que aquí Mateo lo relata muy rápido. Como que, ok, no tiene importancia. Pero el objetivo de Mateo no era relatar tanto el nacimiento como nació, sino de dónde venía, genealogía, que acabamos de leer, cómo él muestra que Cristo nació de una manera diferente, más allá de, por supuesto, vamos a llamarlo gloriosamente diferente, absolutamente única. No hay otro, ni habrá otro como Jesús nació, fue engendrado. Ahora, Lucas sí entro en más detalle, cuando nos toque estudiar el Evangelio de Lucas, vamos a ver los detalles. Pero aquí hay cosas significativas. Fíjense que habla que María ya estaba comprometida en matrimonio con José, ya estaba casada, digámoslo así, porque habla de que antes de que se juntasen, es decir, normalmente cuando se comprometía una pareja, esperaba un año, eso tenía un sentido. A veces la muchacha no salía exactamente como pasó aquí, embarazada, se le veía la panza, entonces ya va, un año era como una cifra, un tiempo, si la muchacha no había pecado. Pues. Pero en ese lapso de tiempo que José estaba esperando, se comprueba, o José se da cuenta que María estaba embarazada. ¿Cómo lo supo? ¿Lo vio? ¿Lo observó? ¿Cómo lo supo? Ella se lo dijo. Vemos que aquí, cuando José se da cuenta que estaba embarazada, y aquí la palabra de Dios es precisa y dice, concebió el Espíritu Santo en sí. Él no lo sabía en el momento que no, porque dice acá que él quería, en el compromiso que ha adquirido, alejarse. Pero uso una expresión muy, porque así como María fue una mujer digna, donde Dios permitió la concepción, José también. José pudo haberse molestado, decirle a el grupo de familiares y de los que habían estado en ese compromiso inicial, decirle, no me caso o no me uno a ella, aunque ya estamos comprometidos, prácticamente ya estaban casados, pues, no se habían unido, no se habían juntado, porque está preñada, pero no es mío, pues. Pero dice aquí, no quiero infamarla. Esa palabra implica, no quiero generar en ella, en los demás, en la familia, digamos, ¿cómo llamarlo? Un motivo de ser desechada, hasta de ser muerta. Claro, hay debate de esto porque Israel, la nación de Israel, anteriormente sí podían matar a alguien que había cometido un acto como este, pero en este caso y en ese momento no, porque tenían que pasarla por un tribunal romano, condenarla como adúltera y luego mandarla a matar. Los romanos no se metían en eso, los romanos para lo sabido
los romanos no tocaban ese tipo de leyes judías para ellos aplicarlas. Lo explico mejor, no era de su incumbencia. Entonces, ¿cómo la podían matar? Porque José no quería infamarla. Porque él simplemente vio que era mejor apartarse. Pero igual después se iba a descubrir, ¿verdad? Tarde o temprano, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Manda un ángel, dice, y como quería dejarla secretamente, cualquiera dirá, no, es un acto cobarde, porque él se iba a apartar, irse y dejar con el rollo de María y decir, bueno, José la preñó y se fue. Sería como que, y ya puede haber dicho, humanamente hablando, bueno, sí, pero no, no es tan sencillo. O sea, simplemente sentiría el dolor, sentiría la traición, se vería como que concha, pero a la vez la amaba y prefería apartarse, sin saber el motivo por qué ella estaba preñada. Pero hay algo muy lindo. Cuando Dios tiene un plan, es perfecto. Y Dios muestra el plan, en este caso único, a José. Pero dice que él pensando en esto, pensando, ¿cómo me voy? Pues esa expresión, no pensando, no, ahora ¿cómo hago? Todo esto que estamos hablando, no pensé, si me voy, van a decir, cónchale, José la preñó y se fue. No quiero que le pase nada porque la amo, entonces, pero a la vez, ¿cómo hago? Pensando cómo dejarla, ¿ves? Pensando en cómo dejarla. No quería injuriarla, no quería exponerla, no quería, pero a su vez no entendía qué estaba pasando, ¿verdad que no? Como esta muchacha que se ve tan digna, tan noble, tan santa, ¿qué pasó aquí? Pues Dios mío, ¿qué pasa, Dios mío? Y en silencio él, en su lucha. Pero Dios es bueno, ¿ah? Dice que estando ahí él pensando cómo hacerlo, en un sueño se le presenta el ángel del Señor. Se le presenta un ángel. Él dice, José, hijo de David. Esa expresión es clave. ¿Sabe que por eso los detalles son tan lindos en la palabra de Dios? Pues cuando vemos los detalles nos damos cuenta que aquí pasó algo que rompe el esquema. Porque para cualquier lector rápido dice, ok, sí, porque él descendía de David. Pero la expresión de David es sí, José, vamos a parafrasearlo. Tú eres descendiente del rey David. Tú lo sabes. Y si eres descendiente del rey David, tú sabes que de tu descendencia también va a surgir el rey, el Mesías prometido. Eso como que le activó a él en su mente, es como le digan a usted, o me digan a mí, tú eres descendiente de los Pérez. Y tú sabes lo que, usando esta expresión, lo que significa el apellido Pérez en Venezuela, por decir algo. O el apellido tal o cual. Es que usted sepa que, oye, sí, mi abuelo fue Pérez y tal, y usted, ajá, ¿lo sabe qué significa? Sí, tal. Suponiendo, usando un ejemplo así, pero, o el apellido suyo. García, o el apellido Virgüez. Cordero de Dios. Cordero, aleluya. El suyo. Roja. Entonces imagínense, no, hermana Roja, Virgüez, Cordero, Virgüez, García. Y usted ya se activa. ¿Tú sabes la promesa que se hizo a los García hace? El ángel le habló con una forma, como decir, ¿tú sabes la promesa que hay desde el rey David? Eso lo puso como que a escuchar con atención. Y viene entonces el resto, donde le dice, hijo de David, no temas, es decir, tranquilo, recibir a María como esposa, ¿verdad? Como mujer, porque lo que en ella es engendrado, lo que está ahí en el vientre del Espíritu Santo es. Mira, aquí se requería fe, creer, si José era un hombre digno, que creía en Dios, no dudó. Cualquiera dice, no, esto es un sueño extraño, no creo eso. Esta mujer me montó un cacho y me voy. Él se metió de una vez y entendió que había una promesa por Dios dada a ese pueblo, a la descendencia de David, y por lo cual él cuando escuchó en ese sueño atentamente, un sueño cualquiera da, pero no era cualquier sueño. Estaban respondiendo en función de lo que él estaba ahí en su mente. ¿Qué hago? Ahora, fíjese algo. De Jesús luego se dijo, y lo vamos a ver más adelante, que era hijo de fornicación. Porque por más que sea, fue inevitable ocultar el embarazo de María previo a la unión con José. Pero a José no le importó. Él sabía quién era ese ser. A María menos, ¿verdad? Ella sabía que era pura, que ya no había
no se había acostado con ningún otro hombre antes de ser concebido el santo ser en su vientre, luego de ya unirse, luego de parir a Cristo, ya así se unió tranquilamente a su marido y tuvo más hijos. Pero Jesús fue unigénito y el primogénito de José en la línea legal, el primer hijo de José, porque el que legalmente aparece documentado es José. Y van a poner, bueno, Jesucristo, hijo de Dios. Hermano, José, Jesús, hijo de José, pero no engendrado por José. Y usted lo vio en la genealogía, pues. Usted vio cuando al final leemos, le dice, y Jacob engendró a José, marido de María, María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Amén. Pero José cumplió el requisito de ser padre legal de Jesús. Ahora fíjese algo, cuando le dice lo que está ahí en el vientre de María es del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que significa eso y lo que implica eso? Y lo volvemos a disfrutar en la enseñanza de la palabra. Que el Espíritu Santo en José y a José le muestra que era algo de quedarse totalmente quieto. Que la obra de Dios ahí comenzaba en la humanidad de Jesús. Perfecta. Sin intervención del hombre. Como hombre, poniéndole, vamos a decir, la parte de los espermatozoides, sino solamente Dios usando el óvulo de María, el vientre de María, y que el santo ser... No, mire, una vez yo escuché y tuve un debate donde decían que no, que Jesús, no, ni María ni José intervinieron, que ahí Dios puso... Entonces, como Jesús, si no interviene la humanidad de María, ¿cómo puede ser hombre entonces? Ah, no, porque Dios... Entonces no podía en su humanidad, en su cuerpo, representar a la raza humana porque representaba algo meramente celestial. Porque no participó en el vientre de María, la célula de María. Por eso es que María es tan digna. Ahora no la adoramos, pero es una mujer digna. La humanidad de Jesús, plena y absoluta, viene por María. Por Dios. Pues Dios creó al hombre, ¿verdad?, a su imagen y semejanza. Pero Dios interviene en la humanidad a través de la humanidad de María. Amén. Entonces que eso, no, si yo digo de otra forma, sería anticristo. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, que él vino en carne, en genéticamente humano. Había genes en Jesús, no era una cosa rara ahí, ¿verdad? No era un clon, ¿verdad? Y aún un clon tiene humanidad. Aún si se lo engendraron in vitro, como llaman, tiene humanidad, porque todo eso en Cristo tiene absoluta humanidad. Ahora, luego le dice el ángel, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre él, que le podía poner el nombre era el papá. Llamará su nombre Jesús, porque, Salvador, ¿verdad? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, y aquí el ángel le relata, le dice, le reafirma por la palabra. Todo esto que tú estás escuchando, José, está escrito, es una profecía. Y José lo sabía. Y le cita que aquí una virgen concebirá, cita a Isaías, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa cita de Isaías para el pueblo de Israel que esperaba, sabía que era una cita. Y hay otro debate por ahí. No, que es alma, que es mujer casadera, que no necesariamente una mujer, sino una mujer, cuando los estudios serios se hacen, es una mujer virgen, sin haber conocido marido. Es decir, que fue un milagro de Dios, un portento de Dios, depositar a Cristo en el vientre de María, punto. Que no fue virgen, que no sé qué, que es un invento de los evangélicos. Pues los judíos dicen que no, que es un error, que, bueno, está bien, crean lo que ustedes quieran. Para nosotros Cristo es único, nació de una forma única, fue engendrado, concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María de manera única. Lo demás, que quiera creer, que crea, el que no es nuestro asunto, por fe, no por vista. Ahora, esa traducción es Dios con nosotros, Emmanuel. Y despertando José del sueño, sí, el ángel le dice, mira, acuérdate de la cita bíblica, que María es virgen,
no tengas problema con tu pensamiento de que, no, Dios depositó el santo ser y hay una profecía con respecto a eso. Así que cuando el ángel le reafirma por la palabra, cuando Dios habla es por la palabra. José, cuando le hablan hijo de David y luego le dicen, hey, es una virgen, está escrito en la profecía, quédate tranquilo, él despierta, va. Y al despertar, José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y punto, recibió a su mujer, la acogió, la trajo a ser su esposa legítima, legal. Y simplemente al acoger a María, al traerla a su cuidado, cualquier chisme, cualquier cosa, a eso a él no le importó. Era su esposa. Amén. Era su esposa, legal, total y absolutamente ante los ojos de Dios y de los hombres. Que para mí eran los chismos, las murmuraciones, cuestión. José estaba tranquilo porque Dios le habló. Amén. Amén. Eso no lo puede. No, han habido burla de eso, han hecho, vamos a decir, cosas, relatos, pero el único ser en esta humanidad, por todos los siglos, por todo, que nació de esa forma, se llama Jesucristo. A nadie. Amén. Amén. Único. Nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey. Y al despertar entonces, él recibió a su mujer, pero no la conoció, es decir, no tuvo intimidad, sexo con ella, dice, hasta que dio a luz. Después que también María pasó su cuarentena, toda su cuestión, a su hijo primogénito, fíjense, su hijo primogénito de María y de José. José sabía que no era su hijo, pero sabía que era su hijo, que la acogió y cuidó, protegió, como lo fue. ¿Oyó? José asumió su responsabilidad sagrada de cuidar al santo ser. Y luego que recibe a su hijo, le puso por nombre José. El que le ponía nombre, no, que era la mujer. Cuando lo iban a presentar, lo vamos a ver en los evangelios posteriores, como lo vimos en Marcos también, que el que tenía el derecho legal de presentar al hijo mayor o cualquier hijo era el papá. El papá. Pues usted que Zacarías, cuando quedó mudo, que no creyó al ángel que Juan iba a ser el profeta enviado previo al Mesías, Juan no lo creyó y quedó. ¿Se acuerdan? Pero cuando le preguntaban cómo se llama y cómo se llama, y él lo escribió, Juan se llama. Tenía el poder legal, era el papá. Y cuando luego habla, gloria a Dios, pues ya ahí se acabó el problema de su mudez por su incredulidad. Entonces vemos que José asumió su papel, asumió su responsabilidad con total y absoluta seguridad, porque Dios se lo mostró. Amén. Amén. Ahora vamos a esta otra parte que es muy importante y que nos da tiempo para un tiempo más en este primero y segundo capítulo del Evangelio de Mateo, y vamos a lo que llama el encabezado en la versión Reina Valera, la visita de los magos. Y aquí tenemos que expresar que aquí magos, en lo que significa magos, no es un mago de hacer magia, es un sabio, es alguien conocedor de algo, es alguien importante. Y aquí se habla más bien de gente conocedora de astronomía, de los tiempos. De astrología dicen algunos también, por los astros, pero era más gente sabia de, digamos, para aquel tiempo, que veían cosas, relatos, situaciones, profecía en base al estudio de las estrellas. Claro, eso se ha ido tergiversando, se ha ido manipulando, los astrólogos, eso ya es otra cosa. La astronomía es una ciencia seria. Y aquí lo podemos combinar con el, digamos, hoy el profundo conocimiento limitado, porque tampoco pueden conocer todo en la creación de Dios en todo el universo, porque el ser humano desde la perspectiva de la Tierra es muy pequeña la Tierra, pero se conoce un poco más que en el tiempo de Jesús. Pero se estudiaba, se conocía la astronomía desde tiempos inmemoriales. Y estos conocedores de la astronomía vieron algo. Y vamos a ver qué dice aquí. Cuando Jesús nació en Belén, esto tiene un trasfondo y lo vamos a ver más adelante. Usted sabe por qué en Belén, ¿verdad? De Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén, no había la humedad, unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Vamos a detenerlo en estos dos primeros versos. Fíjense que lo primero que vemos acá
que Jesús nace en Belén, profecía bíblica. Eso está en Miqueas. Otra vez Dios usa el elemento bíblico, profético, de la promesa, de la mención al profeta de dónde iba a nacer Jesús. Belén. Cercana, por supuesto, Belén a Jerusalén, perteneciente al territorio de Judea o de Judá. Así que iba a ser descendiente directo también del rey David. Todo eso. Una profecía que la cumplía Jesús, estando en el vientre, no, ¿verdad? ¿Y por qué llegan a Belén? ¿Cuál es el censo y todo eso? El punto ese hoy no lo vamos a tratar. Pero ve cómo Dios fue encauzando todo para que ellos se movilizaran a Belén, en el llamado de cada familia donde habían nacido, donde eran originarios, en este caso José y María eran originarios de esa región de Belén, y ahí nace Jesús. Nace en Belén. Se lo llevan a Nazaret, pero él era oriundo, nacido en Belén, cumplió la profecía. Ahora dice, vienen del oriente a Jerusalén, es decir, no llegan a Belén, sino a Jerusalén, porque para ellos el rey debía haber estado ya en Jerusalén, ya había pasado por lo menos entre 1 y 2 años del nacimiento de Jesús. No fue que vieron la estrella, se movilizó esa estrella de forma sobrenatural, extraña. Muchos relatan que no necesariamente una estrella, sino un evento que Dios permitió, superior a cualquier situación estelar de estrellas, lunas, no, sino un movimiento extraño en el cielo que fue conduciendo. Y ellos cuando ven aquello, ellos dicen, hemos visto su estrella. Tiene vamos a decir, una exposición extraña para nosotros, pero para aquel tiempo ver algo así era un evento único. La estrella de Belén, se le canta y cuestión, pero no es tan romántico, no es tan alusivo a Navidad, es más bien, escuché bien, un evento muy posterior, lo llegan ellos al nacimiento de Jesús. Si comenzó en la región de ellos, lo van moviendo, hasta llegar a Belén, pero ellos no llegan a Belén, llegan a Jerusalén. Y la estrella se detuvo ahí. ¿Por qué? Porque ellos dicen, estamos viendo aquí el movimiento y aquí debe estar el rey, que nació ya. Hemos visto su estrella, fíjense que lo dice ahí. Y cuando le dicen al rey, porque ¿dónde está el rey? Dicen ellos, el capítulo ahora, el final del verso 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, es decir, bien lejos va, hemos avanzado y venimos a adorarle. Es decir, la vieron en un punto, se movilizó, tenían ya bastante tiempo ellos caminando detrás de esa señal hasta llegar a Jerusalén. Es como que lo vemos en Puerto La Cruz y vamos avanzando, pasamos por Barquisimeto, pero está en Carola, no está aquí. Pero como dicen que aquí está el Palacio del Rey, no, pero ¿dónde lo vieron ustedes? Allá, en Sucre, por explicar algo así, pues. Pero se viene movilizando, hasta para ver la cuestión. Es muy arcaico de mi parte, o muy sencillo explicarlo así, pero es más fácil, más práctico entenderlo nosotros. Y vemos entonces que cuando dicen que hemos visto la estrella del rey de los judíos, ahí la cosa cambió. ¿Qué sabían ellos de la profecía de un rey, de un Mesías? Entonces no era como que exclusivamente de los judíos, ellos venían del oriente. Venían, no sé, de Babilonia, venían de una tierra, hablan del oriente, y el oriente de Israel hacia allá, oye, estamos hablando de varios territorios, pues. Ur de los Caldeos, se piensa que era de Caldea, que era de Babilonia. Estos sabios, magos, como le dicen aquí, o a veces mala traducción, pero bueno. Pero en del oriente no eran, y tenían ya tiempo caminando, tenían tiempo buscando. Es decir que, como mínimo 1 año, como máximo 2 años. Si ya Jesús tenía tiempo de haber nacido y estaba en Belén. ¿Por qué todavía estaba en Belén? Acontecimiento, evento, dirección de Dios, cosas que quedan un poquito ahí veladas. Lo que sí sabemos es que estaba en Belén, no estaba en Jerusalén, ¿verdad que no?
Y cuando estos sabios, magos, conocedores de la, vamos a decir, de la astronomía o astrología, ok, para el tiempo, le preguntan al rey. Y eso conmocionó. Recuerden que Herodes no era judío, era edomita, de Edom. Fue puesto ahí por negociaciones, por convenios con los romanos. Los romanos lo veían un personaje duro, porque era Herodes el Grande, un hombre perverso, sanguinario. De hecho, lo vemos que mandó a matar a los niños cuando leyeron el informe bien. Ese Herodes era un perverso. Peor. Ahora fíjese este detalle. Cuando dicen dónde está el rey de los judíos, repito, que se vean ellos de esa profecía, que había un rey que venía a los judíos. Entonces la profecía alcanzó a mucha más gente. A veces nosotros nos centramos nada más en que los judíos, la iglesia, no sé qué, pero para el tiempo bíblico ya se sabía que había un Mesías. Por eso usted ve que Pilato también tuvo temor cuando Cristo lo confronta o Cristo le habla o la mujer le dice no tenga nada que ver, porque se sabía el relato de un Mesías. Cada que los griegos, que los romanos lo tomaron en ciertas figuras, en ciertas representaciones humanas, pero siempre se sabía y siempre se conoció que en el relato histórico, para ellos mitológico, o de los judíos, de los israelitas, había una promesa de un Mesías. Y esto ellos le estaban dando comprobación, estos magos, estos sabios, de que había un conocimiento de un Mesías judío que iban a ser. Así que el relato era mucho más amplio, de exclusividad de los judíos, porque venían una gente de muy lejos a adorarle. Ahora, el relato nuestro, ayer, hoy, creo que, ¿hoy es qué? Hoy es 7, ayer, entonces es Día de Reyes, eran los 3 Reyes Magos. Aquí no dice que eran 2, ni 3, ni 4, pueden haber sido muchos más, pueden haber sido muchos, unos cuantos. Y los reyes le traen regalo a uno. A mí no me trajeron nada, hermana. A mí el rey que nos trajo un regalo fue Jesucristo, ¿ven? Ese es nuestro rey. El rico rey. Ustedes tienen las ocurrencias. Ahora, qué bueno, gloria a Dios, la risa es medicina, risa bueno. Ahora, fíjense este detalle. Estos magos, estos sabios, que eran una cantidad mucho más significativa de 3, conmocionan al rey y venimos a adorarle. Esa expresión no es cualquier cosa. Si están reconociendo en el rey la divinidad de ese rey. Es mucho más profundo, mucho más tremendo lo que esta gente está diciendo que lo que este rey Herodes, que ni creía en esa profecía, pero mandó a consultar. Epa, oyendo esto el rey, Herodes se turbó. Sí, epa, el rey, y epa, ¿quién me va a hacer competencia? Ya va, yo soy el rey puesto aquí, A mí no me meterse nadie aquí. Pero conocía también la profecía. Porque era algo, pero la conocía hasta un punto, porque mandó a preguntar, se turbó y toda Jerusalén con él. Es decir, el relato llegó a toda la ciudad. Llegaron, porque no es que llegó una caravana, estos no eran cualquier personaje, era gente importante, muy importante. O hágase una pregunta, ¿cómo llegaron al rey? Si eran unos zagaletones, si eran unos pobretones. Para poder llegar a una audiencia con el rey Herodes, que no era fácil, era porque eran personas importantes, traían algún rango, alguna representación. ¿Te das cuenta que cómo Dios fue moviendo las cosas? Y cuando llegan al rey, y el rey se turba, Jerusalén con él, es decir, estamos hablando de los que están gobernando Jerusalén, y él convoca a todos los principales sacerdotes. Es decir, miren cómo todo se fue moviendo. El cheque dice, oye, llámeme a los que conocen la Biblia, pues, el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, llámeme y los escriba, es decir, los abogados del tiempo, pues, los que han documentado, los que han escrito, los que han copiado la escritura. Llámenme a esa gente, los del sacerdocio, que estaba todavía el templo en pie, y los escribas, porque aquí está, porque yo no entiendo esto, man. Esta gente me está diciendo que aquí nació el rey. ¿Dónde? El rey judío, el rey esperado, el Mesías, desde tiempos de Abraham, pasando por Moisés. Esta gente está esperando por el reino, por David. Todo eso se movió y lo conmocionó. Y vienen a serruchar el puesto, diría él. Ahora, y les preguntó dónde habían de nacer el Cristo. Es decir,
¿Para qué esta pregunta? Lo más lógico. Para nosotros ya sabemos, para mandarlo a matar. Y así es Satanás, yo. Cuando Dios comienza una obra, lo primero que él busca hacer es matar la obra cuando está pequeña. Matar a Cristo, para él era rápido matarlo estando un niño. Pero tenía que investigar dónde, porque no sabía. Y cuando ellos le dijeron en Belén de Judea, ni siquiera preguntaron, la profecía estaba clara en la mente de los escribas y los sacerdotes. Es decir, era algo que sabían, que Jesús nacía, que el Mesías nacía, el Mesías prometido, descendiente del rey David, también descendiente de Abraham, en Belén de Judá, o Belén de Judea. No, era público y notorio. Sabían. Ellos le dijeron en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará, esta expresión es tremendo, yo regirá, reinará a mi pueblo Israel. Clarito, ¿ah? Belén, una provincia, una comunidad pequeña, no era una ciudad grande, era un pueblo, e inmediatamente Herodes traza un plan. Le dice a la gente, entonces Herodes, llamándolos en secreto, los llama aparte, a los magos, a los que venían preguntando por el Mesías, ¿dónde está el rey nacido? Venimos viendo su estrella, viene una señal mostrándonos el camino, y que, no, miren, váyanse hasta Belén, indagando de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, en pocas palabras. ¿Cuándo la vieron? Hace 2 años. De Jerusalén a Belén es una cantidad muy pequeña, corta. Así que, 2 años. Miren, 1 año. Porque ustedes, no, otros dicen no, 1 año. Pero aquí la palabra de Dios, vamos a ver que Él, cuando manda a matar a los niños pequeños. No lo vamos a leer hoy pero vemos que ahí Él indagó el tiempo. ¿Qué tiempo? Ok, precisó a un niño. Dice, no, la vimos hace 15 años. Ya es un zagalitón, ya es un muchachote. No la vimos ayer, a un recién nacido. Pero ayer, en el tiempo, no era tan rápido llegar de un punto así, de Oriente a Jerusalén, que era ya una ciudad que estaba retirada de la parte oriental de Israel. En pocas palabras, él indaga el tiempo y los envía. Luego, y enviándolos a Belén, les digo, porque el Mesías, el rey de Israel, nacía ahí, pues en Belén nació ahí. Dijo, y allá, y averiguar con diligencia. Es decir, consigan acerca del niño, averigüen quiénes son los papás, dónde está, y cuando le halléis, hacémelo saber. Es decir, que se iban a ir con ellos un grupo, pero los que iban en representación a llevar honor, gloria, adoración al niño nacido, al rey nacido, iban a ser los magos. Averiguar, y cuando lo halléis, hacémelo saber para que yo también vaya y le adore. Esto suena raro, porque no era más fácil mandar unos espías detrás de los magos, de los sabios. Ya les dijo dónde iban, péguensele atrás. Pero ¿qué pasa? Aquí la historia se vuelve un poquito extraña en la sensación de que ¿por qué Herodes actuó así? Porque tuvo dudas también. Pensó, bueno, y si no es verdad, pierdo yo mi tiempo. Pero si es verdad, recuerda que Edom o este hombre era gente incrédula. Sabían una profecía, pero no querían como, vamos a decir verdad. Si aparece y ellos llegan y lo consiguen y es verdad, ok, lo mando a matar. Pero averigüen. Y luego me lo hacen saber. Pero fue como muy, ¿cómo llamarlo? Muy precavido él, tampoco para generar sospecha. Como que vamos a esperar. No voy a mandar una comisión ahí, sino que... Pero también Dios lo permitió, que no fuera nadie a seguirlo. Pues si lo imagines, matan al niño. No se cumple la profecía. Si yo siempre averígüenlo y cuando me lo digan, que ustedes regresen, yo lo adoro, no hay problema. Bueno. Ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba es decir, siguió moviéndose aquel evento astronómico extraño, ¿verdad? Siguió moviéndose
perdón, ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Eso suena como muy espectacular, suena como muy fantasioso, no es tan fantasioso, es simplemente un objeto, tampoco no era una nave espacial, bueno, repito, era un evento extremadamente, vamos a llamar esa palabra, no me gusta mucho esa palabra sobrenatural, pero no era normal, pues. Era una luz ahí, era una manifestación celestial. Es decir, moviéndose, y se detuvo. No he vino la luz y cuestión. Aquí dice simplemente que se detuvo, mostró la señalización. Es extraño, pero es como cuando usted viaja, o viajamos, y a mí me ha tocado, y hoy en día con el teléfono usted pone la ruta y el GPS, que es una cuestión, te va mostrando el punto hasta donde vas a llegar y no te vas a perder. A ver si esta es una forma de Dios mostrarle a esta gente como un GPS a dónde vas a llegar. Y así lo mostró Dios. Se fue moviendo, imagínense, así me lo imagino yo, pues. Se fue moviendo hasta que la estrella se detuvo nuevamente y iluminó. Aquí es. Llegaron justo. Dios es preciso, Dios no. Y usa elementos de la naturaleza, usa elementos para ese momento que para el incrédulo dirá, ustedes sí creen en esos cuentos. Lo dice la Biblia, lo dice la palabra, punto, lo creo, punto, lo creemos. ¿Cómo lo hizo Dios? Es soberano, el creador del cielo y la tierra. Pero al detenerse donde estaba el niño, dice que, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Sabe que al ver la estrella, para muchos que han estudiado con detalle, es que en ese momento la forma de mostrar la estrella era que se agrandó, iluminó. Mostró como que una señal de que aquí es. Entonces ellos se alegran porque se detiene y explicando que eso un poquito, repito, como que no tan, pues yo no estuve ahí, usted tampoco. Los escritores bíblicos no lo detallan con tanto detalle. ¿Por qué? Bueno, porque no es una historia para que precisemos astronómicamente, se extendió así, dio talos colores, bajo. No. Simplemente relatar un evento que ocurrió de manera sorprendente, portentosa, milagrosa, y que ellos se regocijaron al ver que la estrella se detiene ahí, da una manifestación, da un brillo, un fulgor, y simplemente regocijarse con muy grande gozo, y al entrar en la casa, es decir, se dieron cuenta que ahí era el asunto, vieron al niño con su mamá. Jesús estaba ya de entre 1 año, 2 años, eso es lo que se puede, por el mismo relato bíblico, ver. Al ver al niño con su madre, María, y postrándose, ¿qué dice ahí? Lo adoraron. Aquí se cae el relato del pesebre. ¿Qué dice el relato, vamos a decir, folclórico del pesebre? Que llegaron los magos o los sabios y consiguieron a María en el pesebre, es decir, ya con el niño chiquitico, con los animales, pero es que aquí no me habla de un pesebre. A mí me dice que llegaron a una casa, a un lugar. Claro, aquí el relato se hace como para el evento hermoso, bonito, navideño, la natividad, diciembre, 24, 25. Qué bonito, ahí están los animalitos, José, María, el buey, el conejo, el chivo, el gato. No, aquí dice la palabra de Dios, perdónenme que si de repente le rompo la tradición a alguno, pero no, ya habían pasado mínimo 1 año, 2 años. Y dice que llegan a la casa, consiguen a María con el niño y postrándose lo adoran. ¿A quién? Va el niño pequeño mirando aquello. ¿Y cómo lo adoran? Mostrándose, si caen, que un reconocimiento que ese niño no era cualquiera, era un rey, pero más que un rey, era el Dios encarnado. La profecía antigua, ellos la estaban viendo y lo adoraron. Esta expresión adoración, postrado, no es cualquiera. ¿A quién se adora? Esta gente que viene del Oriente, que eran supersticiosos, que traían una cantidad de conceptos y concepciones, pero conocían esta historia. ¿Qué estaban reconociendo ellos aquí? Que había un Mesías. Quizás no conocían a profundidad,
que era un salvador, pero por lo menos como rey lo adoran, lo reverencian y le dan regalos que no nos dieron ayer a nosotros, pero bueno, pero al rey sí. Dice, lo adoraron y abriendo sus tesoros, es decir, no era poca cosa, traían este séquito de personas, le ofrecieron presentes, 3 presentes en especial: oro, incienso y mirra. ¿Qué cosa? Oro representa realeza, el rey le representan, y era un recurso económico también para que ellos se movilizaran desde ahí en adelante. Ahora, ¿qué cantidad fue? No sabemos, ese oro. Ahora, imagínense, ¿sería poco o mucho? No lo sabemos, pero sirvió. Ese oro representativo también de reconocimiento de que eres un rey. Luego, incienso, fragancia, perfume, olor. Es decir, el grato olor que para ellos representaba ese niño. Y lo honran con un regalo de perfume. Pero la mirra, el último regalo, que era cada uno otro regalo costoso, ¿yo? El oro, ¿quién tenía oro? ¿Quién tiene oro hoy en día? Pero una cadenita de oro. Si el oro es algo que siempre ha sido valorado como algo de riqueza, de poder. El incienso no era cualquier incienso, no es una ramita y no. Era una cantidad, para los que han estudiado esto, de cómo son ramas, cosas aromáticas que dan y costoso, un profundo olor agradable. Y la mirra, una combinación de aceite, pero también la mirra ahí representa lo que iba a ser la sepultura, el precio que el Señor iba a pagar. Ellos sin saberlo, o sabiéndolo, pensando yo, simplemente era como que regalarle a un rey lo que representaba. Pero al final la mirra, ellos quizás sin saberlo, era un objeto también importante, valioso, de ungir. Era para ungir el cuerpo muerto luego. No esa mirra, cuidado, quizás esa mirra después se usó, no sé, no dice, pero 30 años después o 28 años después, ¿qué sabemos qué hicieron con eso? No sabemos, pero aquí era honrar, adorar con objetos de regalo, en este aspecto, a Jesús, nuestro Señor y Salvador, así. Y dice acá, pero siendo avisado por revelación en sueño, también a Dios se le muestra a ellos en sueño, que no volvieran a Herodes, no, váyanse a otro lado. Ese hombre dice que regresaron a su tierra por otro camino. Aquí viene otra cuestión y aquí terminamos por hoy, pero hay que decirlo. Aquí viene otra, vamos a decir, otro detalle que le da un sentido de tiempo. Vamos a suponer que ellos venían de 1 año y Jesús tiene 1 año. Se regresan cuando le dicen no vayan a Herodes y se regresan, pero la distancia de Belén a Jerusalén es muy corta. Así que Herodes tuvo que haber dado cuenta rápido, porque sacó cuenta, esta gente fue, ya tuvo tiempo para regresar, ya pasaron, póngale usted, 15 días, 1 mes, no lo sé, no lo dice la Biblia. Lo cierto es el caso que ellos cuando se iban a regresar a la vez noticia de Herodes, ¿dónde se quedaron? ¿Dónde durmieron? Porque se quedaron durmiendo. Venían cansados, honraron, reverenciaron al rey, al Señor, al nacido, al niño, ofrecieron y dieron los regalos que dieron. Luego algunos dicen que esos regalos, también cuando José, siendo despertado en sueño, le dicen, vete, porque vienen a matar al niño. Vea la secuencia, no lo vamos a ver ahorita, pero vea que ese dinero, esa ofrenda en oro, sirvió, también quizá la mirra, también el incienso, no lo sabemos, sirvió para que ellos se pudieran movilizar de Belén a Egipto. Era largo, costoso, y después ir a residenciarse en una tierra extranjera como Egipto, necesitaban recursos, ¿sí o no? Ve cómo Dios prevé todo, cómo y vieron esa gente a traerle el recurso para luego irse. ¿Por qué? Porque yo le digo, Dios le dice a esta gente, no se regresen a informar a Herodes, váyanse, y se regresan por otra parte. Pasó un tiempo, y vamos a ver en el próximo miércoles qué pasó de ahí en adelante. Bueno, vamos a concluir el estudio bíblico de hoy y vamos a dar gracias, vamos a cerrar
la grabación acá y luego pasarla a YouTube. Dios me les bendiga por en este momento ustedes los que van a ver luego esto.